hacer el estudio de la palabra en la tarde. No sé, me está entrando un poco de... Sí. Pues el estudio de la tarde, que normalmente ya lo sabemos, ¿no? Estamos siguiendo estudios del catecismo, no de Heidelberg, sino estamos siguiendo el catecismo mayor de Westminster. Entonces ya estamos concluyendo, es un proyecto que nos ha llevado pues ya 5 años, ¿no? Casi predicándolo cada domingo por la tarde. Normalmente esto yo no lo hago y yo enseño a todo el mundo que no lo haga, que no beba para cuando predique, porque después eso me pasa factura, pero la verdad que me estaba quedando sin voz. Entonces nada, lo que decía, estamos siguiendo el catecismo mayor de Westminster y ya estamos llegando ya al final, estamos estudiando la oración del Señor, el Padre Nuestro, y ya estamos entonces en la segunda petición del Padre Nuestro, que dice: venga tu reino. Y puedo leer otra vez la respuesta, ¿no? La pregunta 191, que nos dice ¿qué rogamos en la segunda petición? Y la respuesta es que, reconociendo que nosotros mismos y todo el género humano estamos por naturaleza bajo el señorío del pecado y de Satanás, rogamos que el imperio del pecado y de Satanás sea destruido y que el Evangelio sea propagado por todo el mundo, los judíos llamados, la plenitud de los gentiles introducida. Que la Iglesia sea preparada con todos los oficios y ordenanzas del Evangelio, limpiada de corrupción, protegida y sostenida por el magistrado civil. Que las ordenanzas de Cristo sean dispensadas con pureza, y sean eficaces para la conversión de aquellos que todavía están en sus pecados y para confirmar, consolar y edificar a los que ya están convertidos. Que Cristo gobierne en nuestros corazones aquí y apresure el tiempo de su segunda venida y nuestro reinado con Él para siempre. Que tenga bien ejercer el reinado de su poder en todo el mundo según conduzca mejor a tales fines. Y la semana anterior estábamos introduciéndonos en esta respuesta, el contenido de esta oración. Y veíamos entonces resumido, ¿no?, la necesidad de la evangelización. La necesidad de la evangelización. Entonces, lo que vamos a estar considerando en esta tarde, se podría decir que es una prolongación tal vez de esto mismo, la necesidad de la evangelización, ¿no? A todos. Hemos de predicar el Evangelio a todos, indistintamente, como nos dice Colosenses capítulo 1, ¿no?, que Cristo está predicando, ha sido predicado a toda la creación que está debajo del cielo, a toda la criatura, a todas las criaturas. Entonces, entre los hijos de los hombres hay dos grandes grupos, ¿no? Hay dos grandes grupos en la Biblia. Ahora, hay muchos grupos, evidentemente, ¿no? Pero hay dos grandes grupos. Está el judío y el gentil. El judío y el gentil. Y ambos necesitan ser evangelizados, ¿no? Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, hablando del Evangelio, ¿no? Allá en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo que él ha de predicar el Evangelio a todos. Versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para todos o todo aquel que cree, vamos, ¿no? Todos es igual a todo aquel que cree. Y después continúa diciendo al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, ¿no? Por cuestión, digamos, de orden, ¿no? El orden prioritario es el judío, pero también, entonces, después al griego, es decir, al gentil.
pagano. Bien, pues todo esto es para que estemos considerando juntos esta frase que dice justo después que el Evangelio sea propagado por todo el mundo, los judíos llamados, la plenitud de los gentiles introducida. Los judíos llamados y la plenitud de los gentiles introducida. Entonces podemos considerar los textos bíblicos que aquí se nos dice. Cuando dice los judíos llamados, leemos Romanos capítulo 10 y versículo 1. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los judíos llamados, entonces la oración del apóstol Pablo para con Israel es para salvación. Y después, en cuanto a la plenitud de los gentiles introducida, pues entonces nos dan tres textos sobre todo. Leemos Juan capítulo 17, versículos 9 y 20. Juan 17, versículos 9 y 20. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, ¿no? Esto precisamente lo estuvimos considerando el viernes en la reunión de oración, este mismo versículo. Entonces, bueno, aquí está hablando, por lo tanto, de los escogidos, ¿no? Primeramente de los discípulos del Señor Jesús, de los apóstoles, ¿no? Pero aquí entonces está hablando de aquellos a que el Señor les dio, que le dio entonces desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues entonces está hablando de la plenitud de los gentiles. Entonces, igual a ¿qué? Escogidos de los gentiles, ¿no? Vemos también a continuación versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer, ¿no? En el libro de los Hechos también está este versículo que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces está también refiriéndose a quién. Los que han de creer, los que han de ser salvos, los escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Después el segundo texto es Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, lo vamos a leer. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esto es también como referencia a esa misma expresión que encontramos en el catecismo, la plenitud de los gentiles introducida. Hasta que, pues, haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y entonces, por último, nos habla el Salmo 67. Salmo 67. Es un salmo pequeño, lo podemos leer. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los confines de la tierra. Amén. Entonces vemos aquí en el Salmo 67 está hablando sí de naciones, pueblos, etc. Pero la perspectiva que hemos estado viendo acerca de
la plenitud de los gentiles, ¿cuál es esto? Que todas las naciones en conjunto, todas las naciones van a ser convertidas como tal y van a servir todas las naciones y van a ser salvas todas las naciones y todos los integrantes de estas naciones. Esa no es la perspectiva de la palabra, sino que la plenitud de los gentiles, decíamos, son los, en el fondo, los escogidos, los elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, los predestinados. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Estos son la presentación así resumida de este tema, los textos que nos hablan, ¿verdad?, tanto de los judíos llamados como también la plenitud de los gentiles en el que haya entrado. Y bien, pues entonces todo esto era para decir ¿qué? Era para decir que estos son los dos grandes grupos a los que se les ha de evangelizar. Y sabemos que cuando se evangeliza, y sabemos que cuando se predica el evangelio, ya sea a judíos, ya sea a gentiles, todo eso lleva fruto. No es en vano, ¿no? Esta mañana lo estamos viendo también en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Que sabemos que nuestra obra en el Señor no es en vano. Y tenemos entonces las promesas de la palabra misma, el Señor mismo prometiendo que nuestra predicación del evangelio no es en vano. La palabra predicada nunca es en vano. Tenemos las palabras en Isaías capítulo 55, ¿verdad? Cuando dice que en el versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dice entonces el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis llevados. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán en las manos. Es en el fondo también un ánimo para seguir llevando las buenas nuevas, ¿no? El mismo tono, el mismo tema, por ejemplo, que cantamos en el Salmo 126, de no desfallecer al llevar la palabra a la gente, a pesar de que aparentemente pueda haber o no pueda haber fruto en ella, pero siempre hay fruto. Nosotros no vemos cómo la semilla echa raíz y tampoco vemos a diario cómo va creciendo el tallo al salir de la tierra, y tampoco vemos en foto, digamos, a tiempo real, ¿no? Cómo se van formando los frutos, etc. Pero no deja de crecer continuamente, ¿no? Así es la semilla que es plantada en la tierra para salvación, ¿no? De los 4 tipos de tierra de la parábola del sembrador. En la buena tierra, la semilla crece y da fruto para el Señor. Bien, pues entonces, quisiéramos entonces ahora pues estar considerando más digamos, estos dos grupos, ¿verdad? Los dos grupos a los que se les tiene que predicar el evangelio, que son los judíos y los gentiles. Entonces, vamos a mirar de nuevo el pasaje de Romanos 11, versículos 25 y 26. Este tan importante texto que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad.
Entonces, considerar este texto, ¿por qué? Porque al hablar de el llamamiento de los judíos y la plenitud de los gentiles, pues sabemos, ¿no?, que hay distintas visiones de este asunto, ¿no?, sobre este asunto. Sobre todo acerca del llamamiento de los gentiles, o, dicho de otra manera, digamos, el significado, el alcance de la pequeña frase todo Israel en el versículo 26 de Romanos 11, ¿no? Sabemos de que hay distintas interpretaciones de este asunto y algunas de ellas están, pues, expresadas en forma de traducción de la Biblia, en la manera como traducen la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Sabemos entonces este mismo texto en la Reina Valera del 60, ¿no? Si la tenéis a mano lo podéis consultar así rápidamente, este texto que dice: y así todo Israel será salvo. ¿Cómo traduce la Reina Valera del 60? Y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Y para hacer esto, la Reina Valera modificó la traducción de 1909, que desde la Biblia del oso y del cántaro traducía tal como dice el griego: y así todo Israel será salvo. Nuestra versión, nuestra traducción, por lo tanto, pues, nosotros es algo completamente independiente de la Reina Valera del 60, porque nos basamos en la 1909. Pero digamos que en términos de la sucesión de la Reina Valera con nuestra revisión, la revisión de la SBT, pues digamos se retoma la traducción correcta de este tan importante texto de la Biblia. Entonces, ¿por qué ellos tradujeron así? Porque para ellos es tan evidente que al final de los tiempos la nación judía como tal se va a convertir a la fe cristiana, o se va a convertir a Cristo, que ya tradujeron pues así: y luego todo Israel será salvo. Es, digamos, la interpretación que subyace a esta traducción. Y así todo Israel será salvo se convierte en luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo será eso? Ese luego, pues según ellos, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez se ha completado toda la plenitud de los gentiles, que hemos visto, es todos los no judíos que han de ser salvos, entonces todo Israel será salvo. Luego, a continuación, etcétera, todo Israel será salvo. Entonces, por hacerlo sencillo, hermanos, vamos a estar considerando pues estas tres, porque hay tres solamente, visiones o maneras de interpretar este texto tan importante. Y la primera es la que estamos diciendo, de que va a haber una conversión nacional de Israel. Entiéndase, de la nación de Israel, del conjunto del pueblo judío, de todos los judíos, se puede decir. Y como hemos dicho, pues entonces se presenta, para ellos es una cosa tan evidente que está diciendo esto que ya se traduce así, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que se dice después, si hablas con ellos, se dice: bueno, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué significa esto? Que se van a convertir todos los judíos nacionalmente, por así decirlo, en bloque, y entonces que todos van a ser salvos, que todos y cada uno de ellos van a ser salvos. Entonces a eso pues siempre nos dicen: no es eso, no estamos hablando de que todos los judíos van a ser salvos al final de los tiempos, estamos hablando de una conversión nacional, ¿no? Una conversión nacional del pueblo judío, de la nación judía o del Estado de Israel, o como queramos llamar, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos que el pueblo judío es mucho más amplio en el mundo que el Estado de Israel, ¿no? Solamente una minoría que está ahí, son 6-7 millones en Israel, y en el resto del mundo creo que son 19 millones, con lo cual es solamente una minoría los que están aquí, ¿no? Bien, pues entonces se presenta como una conversión nacional, y después de eso, pues hombre, pues serán los que
se conviertan, o los que realmente se conviertan, o los que realmente sean salvos y los que no, ¿no? Es así como se presenta. Bien, eso sería la visión mayoritaria, por supuesto, del mundo evangélico actualmente, que se da en muchos casos como algo que es evidente en sí mismo. En segundo lugar, está la visión que aquí, cuando dice todo Israel será salvo, está hablando del conjunto de todos los escogidos. De todos los escogidos, tanto judíos como griegos. De todos los que vienen verdaderamente a la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, en el fondo podemos decir que es la iglesia verdadera. Y es el verdadero cuerpo de Cristo, ¿no? Tanto judíos como griegos. Y si la primera interpretación pues se da como una cosa muy evidente, pues esta otra normalmente casi se le desecha como diciendo, está claro que no es así. Está claro que no es así y que es incorrecto lo que me estás diciendo. Y después hay una tercera posición, que es decir que todo Israel, bueno, sí, son escogidos, pero no se habla de la conversión final de toda la nación, de todo el pueblo, sino de los escogidos de los judíos. Es decir, de los judíos que verdaderamente llegan a la fe y que llegan a creer en Cristo verdaderamente para salvación. Estas son entonces las tres posiciones, tres posturas, tres interpretaciones de este texto. En grandes líneas. Yo no sé si habrá más, ¿no? Puede haberlo, pero estas son las tres grandes. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Cuál es la correcta? Vale, pues entonces, a veces estas cuestiones son delicadas, ¿no? Y lo digo por experiencia. Son delicadas porque presentar este mismo tema, pues en su día generó y puede generar también intensos debates, ¿no? Y ya digo, puedo hablar un poco de experiencia acerca del tema, de este mismo pasaje, ya hace unos cuantos años de esto. Bueno, pues entonces, a pesar de que sea a veces delicado, ¿no? Porque ya sabemos todas las cuestiones alrededor de Israel, no sé por qué, pero son todas viscerales. Ellos mismos son viscerales. Los israelitas, los judíos, ellos mismos son viscerales. Los ves hablando ellos mismos en el Congreso, o los mismos políticos, son viscerales. Son gente muy fogosa, se puede decir. Y todo debate que tiene que ver con ellos inmediatamente se convierte en algo visceral, entre nosotros mismos. Tanto de los que están a favor como de los que están en contra. Entonces, bueno, nos podemos preguntar si no hay una manera más sensata de ver las cosas. Si siempre cuando hablamos de los judíos, uno tiene que estar o completamente a favor o completamente en contra. Y este es el problema, porque a veces uno puede expresarse, comillas, en contra, no en contra, pero quiero decir que no se adopta una postura, comillas, favorable acerca de él, y entonces inmediatamente ya te están tratando como diciendo, es que tú estás en contra de ellos, es que tú eres, pues no sé, antisemita, es que tú estás en contra de los judíos, etcétera, ¿no? Tenemos la libertad y tenemos la responsabilidad de enjuiciar todas las cosas conforme a la palabra de Dios, y se puede hacer tranquilamente. Y es lo que, por supuesto, proponemos y defendemos siempre, y también en este punto. Entonces, todo esto para decir que, a ver, contrariamente, y no es por llevar la contraria, ¿no? Pero contrariamente a lo que se dice,
que esta interpretación del todo Israel será salvo igual a conversión final de la nación judía al final de los tiempos, que es una cosa tan clara, tan clara, tan clara, pues al final es que no está tan clara. No está tan clara. No está para nada claro. No está para nada claro ni en lo que se dice aquí en el versículo 25 y 26, ni en Romanos 9:11, ni en el conjunto del Nuevo Testamento, ni siquiera en la historia de la Iglesia. La idea de la conversión final del pueblo judío no es de los primeros padres de la Iglesia. Si lo rastreamos en la historia de la Iglesia, vino a partir de Orígenes, el cual ya era casi pues, el siglo IV, ¿no? Entonces, Orígenes tuvo cosas buenas, otras cosas que fueron muy malas, otras cosas que en las cuales él fue genial. Pero bueno, él fue, digamos, de los registros que nos han quedado, el primero que se expresó claramente acerca de una conversión final del pueblo judío al final de los tiempos, lo cual no está presente en los primeros padres. Y en los padres posteriores no lo vemos tampoco de una manera clara, por ejemplo en Agustín y en otros. Entonces, a lo que vamos, ¿por qué no es esto tan claro? Bueno, pues podemos verlo esto de esta manera. Porque aquí en el versículo 26 no está diciendo, y así todo Israel se convertirá. Lo que está diciendo es, así todo Israel será salvo. Aquí está hablando de la salvación. No está hablando de una conversión nacional, que eso al final puede acabar en conversión sí o en conversión no de los individuos. Aquí está diciendo de la salvación, no de la salvación, porque es de lo que está aquí hablando todo este pasaje de Romanos 9:11. Ya para empezar, en Romanos 9, capítulo 9, versículo 6. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel. No todos los que descienden de Israel o provienen de Israel son Israel. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, que hay gente que es de la nación de Israel, del pueblo de Israel, pero que no son verdaderamente Israel, o el verdadero Israel, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, por lo tanto, de salvación, y todo lo que está diciendo Romanos 9, Romanos 10 y 11 es en cuanto a la salvación. Vamos aquí a Romanos 11, leemos entonces en el versículo 7, Romanos 11, 7, que pues lo que buscaba Israel como nación, no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces vemos, aquí ya está por una parte la elección y por otra parte los endurecidos. Todo ello forman parte del mismo pueblo. La elección, los judíos elegidos, escogidos para creer y para ser salvos, y los que fueron endurecidos, ¿no? Y bien, pues entonces, aquí, volviendo aquí al capítulo, al versículo 25, viene a ser lo mismo, porque está diciendo también del endurecimiento. Los que fueron endurecidos, endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Solamente ha afectado a una parte de Israel que han sido endurecidos. ¿Y el resto cuál? Pues evidentemente el resto no ha sido endurecido y ha venido a la fe. El resto es la elección. El resto son los elegidos. El resto son los escogidos. Entonces, habrá ese endurecimiento y habrá esa salvación entre el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces hay que esperar después de esto algo más, ¿no? Como los partidos que acaban en empate, ¿no? Que hay aquí prórroga, penaltis. Bueno, pues entonces así todo Israel será salvo. De esta manera todo Israel será salvo. ¿De qué manera será? Una parte endurecida y otros que vienen verdaderamente a la salvación. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces aquí, digamos, el significado, el alcance de la palabra Israel?
Bueno, pues entonces, ciertamente está aquí viéndose a los judíos escogidos. Por supuesto que sí, ¿no? Pero también hemos de decir, nos podemos preguntar si es solamente eso. ¿Por qué? Puede ser porque, vemos, aquí está hablando de cómo se engranan las cosas, ¿no? El engranaje del judío y del gentil. Del judío endurecido, del judío elegido y del gentil elegido. Cómo todo esto se, digamos, articula para la salvación. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos y en el Nuevo Testamento, el gentil que viene a la fe, el gentil que se convierte a Cristo, pasa a ser Israel. Pasa a ser Israel. Ya hemos visto, ¿no? Que no es entonces, como dice, que la palabra Israel no es igual al Israel según la carne, al Israel, digamos, nacional, sino es una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Podemos ver en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres. El verdadero judío no es entonces el que es en la carne, sino en el espíritu. Y por eso entonces el incircunciso por naturaleza, el que por naturaleza es incircunciso pero que guarda perfectamente la ley, pues entonces va a juzgar a los judíos pues, que son infieles al Señor. Efesios capítulo 2, versículos 13, leemos allá que, hablando de los gentiles, de los paganos que no tenían a Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo. Los judíos que creen y los gentiles que creen, los dos están en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad, y en el versículo 19 también. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, se lo dice a los gentiles. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Juntamente con, en el versículo 6. Son herederos juntamente con los judíos. Son cuerpo juntamente con ellos, son partícipes juntamente con ellos. Y bien, pues está también por último este texto en Gálatas capítulo 6 y versículo 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Qué regla? ¿Qué regla dice? Versículo 15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Esta es la regla. Entonces, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre Israel de Dios. Entonces, sobre Israel de Dios aquí, ¿a qué equivale? ¿A Israel nacional? No, porque aquí está diciendo en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso sería directamente contradecirse. Aquí entonces está hablando del verdadero Israel, el Israel de Dios. Los escogidos, el cuerpo del Señor Jesucristo, los miembros del Señor Jesucristo, los verdaderos miembros que están unidos a Él por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces, fijémonos, esto está claro, al final, que de esta manera entra la plenitud de los gentiles, que son todos los gentiles escogidos,
está el endurecimiento en parte, pero también está la elección. Y los gentiles escogidos y los escogidos gentiles y no judíos forman el verdadero Israel, el Israel de Dios, que será salvo. Es decir, que si lo vemos esto a la luz de toda la carta a los romanos, de todo lo que ha escrito Pablo en el Nuevo Testamento en sus cartas, pues es así. Si dices que tiene que haber esa conversión final del pueblo, además de que aquí no está hablando de conversión del pueblo, sino de salvación, eso es un detalle importante, tienes que decir que aquí está contradiciendo, ¿no? Romanos 9:6, y que dice que no todo Israel es Israel, está contradiciendo, y que al final la lectura que prevalece no es Romanos 6, sino Romanos 11, 25 y 26. La interpretación esta interpretación mayoritaria equivale a eso. Equivale a decir que por el discurso que se hace en Romanos 9 al 11, Romanos 11, 25, 26 niega y supera lo que inicialmente había dicho en Romanos 6. No sé si me explico. ¿Me explico, verdad? ¿No? Mi mujer dice que no, tiene que tener razón. Me explico como un libro cerrado. Bueno, a ver si me entendéis. Que es como que esto está en conflicto con lo otro, pero no importa porque lo que vale es esto. Lo último, ¿no? Romanos 11, 25, 26. Bien. Después ya por último en los versículos 28 y 29, porque esto es también una cosa importante porque lo vendrá a confirmar o no. Una interpretación u otra, ¿cuál es la válida? En el versículo 29 dice: porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuáles son los dones sin arrepentimiento? ¿Cuáles son los dones y el llamamiento sin arrepentimiento de Dios? El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. El don que es sin arrepentimiento. El don eficaz de la salvación. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque nos está enseñando la Biblia que el Señor, en cuanto a llamamiento a pueblos se refiere, cambia. Y a la no amada llama amada. Y a la amada le llama no amada, como dice al final del capítulo 9 de Romanos, citando Oseas. Entonces no está hablando aquí de la vocación de los pueblos, está hablando aquí del llamamiento a la salvación de los escogidos. Y eso es inmutable, porque está basado en el ser mismo de Dios, que es inmutable, en los decretos de Dios, que son inmutables, en la obra eficaz del Señor Jesucristo, en la obra eficaz del Espíritu Santo, y eso es lo único inmutable que no cambia, los dones y el llamamiento de Dios para la salvación. ¿Verdad? Pero además entonces leemos el versículo 28, que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y esto a veces pues es una expresión un poco críptica, un poco misteriosa, la que aquí se nos dice. ¿Pero qué significa esto entonces? Bueno, pues podemos coger esto, lo último que hemos leído, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué es la elección aquí? Pues la elección aquí es lo que hemos leído, ¿no? En el capítulo 11, versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero la elección lo ha alcanzado. La elección son los judíos que creen. La elección son los judíos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Entonces, si se ve de esa manera, es en cuanto a la elección, en cuanto a los judíos que ellos vienen a la fe, son amados por causa de los padres. Y eso significa que Dios está cumpliendo en ellos las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios es fiel a su alianza, cumpliendo esas promesas en los elegidos. Significa eso. ¿Y entonces qué significa que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros?
pues que el resto que no creen son enemigos, pues por causa de vosotros, por la gracia que vosotros habéis recibido. Ellos están en esa situación que han sido también puestos aparte. O, mejor dicho, no es esto, es lo que enseña Romanos 11. Que ellos han sido puestos aparte, ellos han sido las ramas que han sido cortadas y los gentiles creyentes han sido injertados, puestos en su lugar. Ha sido entonces un reemplazamiento, una sustitución si se quiere, pero que es también algo en cuanto a individuos, no es algo definitivo, porque es también lo que está enseñando Romanos 11, que ellos, si no permanecen en incredulidad, Dios los volverá a reinjertar, porque poderoso es Dios para hacerlo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí en Romanos 11. Bien, pues por su incredulidad fueron descartadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme no sea que a ti tampoco te perdone. Y el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces el pueblo como tal, sí, la amada ha pasado a ser no amada. Y el pueblo ha sido entonces, la nación como tal, sustituida. Sí, utilizo esta palabra porque no hay de qué avergonzarse con la teología de la sustitución. Ha sido sustituida por el Israel de Dios, que son los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, tanto judío como gentil. Pero si ellos se convierten a Cristo, si ellos creen en Cristo, son reinjertados. Y entonces, vemos, esto es algo que se va a mantener así, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de los gentiles. Es decir, que ese endurecimiento en parte va a existir hasta el endurecimiento hasta la plenitud de los gentiles. Es decir, que va a haber pueblo de Israel endurecido y judíos endurecidos hasta la plenitud de los gentiles, hasta el final de los tiempos. Va a haber siempre Israel endurecido. No se va a poder acabar con el Israel endurecido, porque el Señor está velando por ellos. ¿Por qué? Porque de entre ellos siempre va a haber elección. Siempre el Señor va a llamar gente de los judíos a la fe en Cristo Jesús, para cumplir las promesas hechas a los padres, para cumplir las promesas dadas en el Antiguo Testamento a Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es importante, vemos, porque esto no es tampoco como muchas veces se nos acusa de antisemitismo, ¿no? O de antijudaísmo primario, ¿no? Y tampoco lo somos. Además, esta palabra de antisemitismo es incorrecta. La tenemos que eliminar. No decir antisemita, porque antisemita es estar también en contra de los árabes. Todos los descendientes de los semitas, del pueblo de Sem, etc. Hablemos las cosas como son. Antijudíos. El antijudaísmo, ¿no? No utilicemos eufemismos. Entonces no es ser antijudaico, porque estamos reconociendo la existencia de un misterio en los planes de Dios. Israel va a existir. Israel existirá siempre. Siempre va a haber judíos. Siempre va a haber pueblos judíos. No, nadie lo va a poder erradicar. No, porque el Señor lo va a guardar. ¿Por qué? Porque va a haber siempre judíos que van a venir a la fe. Elección. Y el Señor los mantiene, sí, por amor a ellos. Por causa de la elección. Entonces, vemos, esto no es ir en contra, estar en contra de ellos, pero tampoco es, por supuesto, idolatrarlos. Idolatrarlos en plan, este discurso sionista tan extendido entre evangélicos y más allá de prácticamente estar idolatrando el pueblo judío como si ellos son el verdadero pueblo de Dios y los demás no son nada. ¿No? Los cristianos son pueblo de Dios B, ¿no? De segunda categoría, que están jugando en segunda división. No, el pueblo de Dios somos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, el verdadero Israel.
y no hay que idolatrarlos, no hay que ser sionista cristiano. En muchos lugares pues no se pone la cruz si no está la estrella de David al lado. En muchas iglesias está la bandera del Estado de Israel, que es de un Estado. ¿No? Es de un Estado, no es del pueblo judío, ni siquiera de los judíos, es de un Estado. Y casi esto se identifica con ser evangélico. No hay que idolatrar a los judíos, tampoco hay que ser antijudaicos o antijudíos y entonces estar pues un poco en plan de su desaparición, porque no la va a haber, porque así no lo va a guardar, porque es un misterio de Dios. ¿No? Y que no seamos entonces arrogantes en nuestra propia opinión. En todo caso, lo que sí que está cierto, lo que sí que está claro, es la necesidad de evangelizarlos. ¿No? Se les tiene que evangelizar para que ellos vengan a la fe en el Señor Jesucristo. En vez de, decirles, no, mira, ellos ya están bien así, ya tienen el pacto de Abraham, hemos de orar, para que el pacto de Abraham les vaya bien. Más o menos, aquí simplificando las cosas. No. Hemos de decirles, hemos de pensar que ellos son infieles y apóstatas al pacto de Abraham, porque no creen en Cristo. Y se les tiene que anunciar a Cristo como a su Mesías, que es lo que significa Cristo Mesías, para que ellos se arrepientan y vengan a la fe de Cristo. Entonces ya digo, no es ni lo uno ni lo otro. No es ni el antijudaico primario, ni el sionista evangélico idólatra. Pero se tiene que anunciar el evangelio al judío primeramente y también al griego. Porque ahí sí, el Señor nos ayuda.